Continuamos con el área de matemática, tercer año de secundaria. Docente Héctor Luis Pérez Jerónimo. Tema: congruencia de triángulos. En este capítulo aprenderemos, punto número 1, a reconocer los 3 casos de congruencia de triángulos. Punto número 2, analizar y aplicar los casos de congruencia de triángulos. Acá tenemos la definición de congruencia de triángulos. Un triángulo es congruente a otro triángulo si sus lados correspondientes tienen igual longitud y sus ángulos correspondientes tienen igual medida. Acá me dicen que el triángulo ABC es congruente con el triángulo QPR. Entonces, acá vamos a tener al ángulo en el triángulo ABC. Los ángulos internos son alfa, beta y teta. En el triángulo QPR, los ángulos internos son alfa, beta y teta. Entonces, acá en el triángulo ABC vamos a tener al ángulo alfa se le opone ¿quién? A, al ángulo beta se le opone ¿quién? B, y al ángulo teta se le opone ¿quién? C. Entonces vamos a tener acá en el triángulo QPR, al ángulo alfa se le opone ¿quién? A, al ángulo beta se le opone ¿quién? B, y al ángulo teta se le opone ¿quién? C. Entonces el triángulo ABC es congruente con el triángulo QPR. Casos de congruencia. Primer caso, lado, ángulo, lado. Me dicen que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Ahí está. Lado, ángulo, lado. Segundo caso, ángulo, lado, ángulo. Me dicen que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ahí está. Ahí está el segundo caso, ¿no? Alfa, B, beta. Alfa, B y beta. Entonces, ahí está el segundo caso, ángulo, lado, ángulo. Ahora trabajamos con el tercer caso. Lado, lado, lado. Me dicen que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. En el triángulo ABC los lados serían ABC y en el triángulo PQR los lados también serían ABC. Entonces el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR, condición lado, lado, lado. Problema número 1. Calcule X más Y. Entonces, acá tengo 20 y acá tengo 60. En total sería 80. Para 180 me están faltando 100 grados. Acá tengo 100, acá tengo 20, sería 120. Para 180 me están faltando ¿cuánto? 60. Entonces, mirando este triángulo con este triángulo, nos vamos a dar cuenta que estos dos triángulos son congruentes con la condición de ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado,
ángulo. Ahí está. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, ahora sí podemos trabajar. Vamos a hallar el valor de X. A 60 grados se le opone ¿quién? X. A 60 grados se le opone ¿quién? 4. Es decir, X es igual a 4. Para encontrar el valor de Y, miramos en este triángulo. A 20 grados se le opone ¿quién? Y. En este triángulo a 20 grados se le opone ¿quién? 2. Entonces Y es igual a 2. Por lo tanto, me piden hallar X más Y. X más Y es igual a 6. 4 más 2 sería 6. Ahí está resuelto el problema 1. Problema número 2. Me piden calcular el valor de X. Entonces, miramos que este triángulo con este triángulo son triángulos congruentes. Condición, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces, lado, ángulo, lado. Acá miramos, como me piden encontrar el valor de X, a este lado B se le opone ¿quién? Este ángulo que sería 2X menos 20. En este triángulo, al lado B se le opone ¿quién? Este ángulo que vale 60. Entonces sería 2X menos 20 es igual a ¿quién? A 60. Entonces vamos a tener acá, este menos 20 viene a sumar a 60, sería 80. Mitad sería, mitad de 2X sería un X, eso va a ser igual, mitad de 80 vendría a ser 40. X es igual a 40. Pregunta número 3. Calcule el valor de X. Están pidiendo encontrar el valor de X. En este triángulo vamos a darnos cuenta que son triángulos congruentes. Entonces, trabajamos acá. En este triángulo, 70 más 60 sería 130. Para 180 me están faltando ¿cuánto? 50. Estos dos triángulos son triángulos congruentes con la condición lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Ahí está. Entonces, trabajamos. Este triángulo con este triángulo son triángulos congruentes, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. A 50 se le opone ¿quién? 2X menos 3. A 50 se le opone ¿quién? 5. Entonces sería 2X menos 3 es igual a ¿quién? A 5. De ahí vamos a tener ese menos 3 viene a sumar a 5, sería 8. Sacamos mitad a ambos términos, X es igual a 4. Pregunta número 4. Me piden calcular el valor de X y me dicen que AC es igual a CD. Es decir, que esta medida con esta medida van a ser iguales. Entonces, acá vamos a tener dos triángulos, el triángulo ABC con el triángulo CED. Son dos triángulos congruentes, triángulos rectángulos congruentes. Recordamos la propiedad de la mariposa. Entonces, acá vamos a trabajar. A este ángulo con este ángulo son ángulos iguales. Son ángulos iguales, ángulos opuestos por el vértice vendrían a ser iguales. Es decir, a este ángulo se le opone ¿quién? 3X menos 1 y a este ángulo se le opone ¿quién? X más 5. Entonces vamos a tener acá 3X menos 1 es igual a X más 5. Ese menos X viene a restar a 3X, me va a quedar 2X. Eso va a ser igual. Ese menos 1 viene a sumar a 5, sería 6.
De ahí sacamos mitad a 2x sería un x, mitad de 6 sería 3. X es igual a 3. Pregunta número 5. Me piden calcular HD. A mí me dicen que AC es igual a CE. Me dicen que esta medida con esta medida son iguales. Además me dicen que BC es igual a 4. BC es igual a 4. Y también me están diciendo que de C hasta D es igual a 7. Ahí está. Entonces, si miramos el triángulo ABC y el triángulo CHE, son triángulos rectángulos congruentes. Este ángulo con este ángulo son iguales. Los ángulos opuestos por el vértice van a ser iguales. Es decir, AB es igual a ¿quién? A HE. Es decir, esta medida con esta medida van a ser iguales. Entonces, si a este ángulo se le opone ¿quién? Un puntito. A este ángulo se le opone ¿quién? 4. Entonces, si a este ángulo se le opone un puntito, entonces a este ángulo se le debe oponer ¿quién? 4. Es decir, esta medida CH es igual a CB. Esto vale 4, esto también sería 4. Y vamos a tener acá de H hasta D vale 3. ¿Por qué? Porque 3 más 4 vendría a ser 7. Por lo tanto, HD es igual a 3. Ahí está resuelto la pregunta número 5. Pregunta número 6. Me piden calcular el valor de Y. Entonces, acá tenemos un ángulo. Y esta línea vendría a ser la bisectriz de ese ángulo. Entonces, recordamos la propiedad. Este triángulo rectángulo con este triángulo rectángulo son triángulos congruentes. Es decir, esta medida con esta medida van a ser iguales. Entonces vamos a tener y más 5 es igual a 3y más 1. Y de ahí vamos a tener ese más 1 viene a restar a 5, me queda 4. Y viene a restar a 3y, me va a quedar 2y. Simplificando, mitad de 4 sería 2, eso va a ser igual, mitad de 2y sería y. Y es igual a 2. Pregunta número 7. Me piden calcular x más y. Entonces, este triángulo rectángulo con este triángulo rectángulo son triángulos rectángulos congruentes. Entonces, trabajamos. A ver, esta medida con esta medida van a ser iguales y esta medida con esta medida van a ser iguales. Entonces, trabajamos acá, sería 2y menos 1 es igual a y más 3. Y viene a restar a 2y, me va a quedar y. Eso va a ser igual, ese menos 1 viene a sumar a 3, sería 4. Ahora, 4x menos 3 va a ser igual a x más 6. X viene a restar a 4x, me queda 3x. Eso va a ser igual. Ese menos 3 viene a sumar a 6, sería 9. Y de ahí vamos a tener que x es igual a 3. Tercia de 3 sería 1. Tercia de 9 vendría a ser 3. Por lo tanto, me están pidiendo encontrar la suma de x más y. X más y vendría a ser 7. Pregunta número 8. Calcule Z. Me piden calcular el valor de Z.
Acá tenemos el triángulo PQR. Esta línea vendría a ser altura. Me dicen que esta línea es perpendicular a PR. Y también me están diciendo que esta medida con esta medida son iguales. Entonces, el triángulo PQR es un triángulo isósceles. Es decir, esta medida con esta medida van a ser iguales. Vamos a tener acá 4z menos 3, eso va a ser igual a z más 9. Z viene a restar a 4z, me va a quedar 3z, eso va a ser igual. Ese menos 3 viene a sumar a 9, sería 12. Simplificando, z es igual a 4. Ahí está. Ahí está resuelto la pregunta número 8. Pregunta número 9. Entonces, trabajamos en esta parte. A mí me dicen que este lado con este lado son iguales. El triángulo sería un triángulo isósceles. Y me dicen que esta recta es perpendicular a este lado. Entonces, esta medida con esta medida van a ser iguales. Este triángulo rectángulo con este triángulo rectángulo son triángulos rectángulos congruentes. ¿Ya? Entonces, ahí está. Entonces, trabajamos acá. 4m menos 1 es igual a 2m más 5. Esta medida con esta medida son iguales. Ahí está. 2m va a restar a 4m, me va a quedar 2m. Eso va a ser igual. Ese menos 1 viene a sumar a 5, sería 6. Mitad de 2m sería m y mitad de 6 sería 3. M es igual a 3. Pregunta número 10. Dado los siguientes triángulos, determinar cuáles son congruentes. Entonces, en este triángulo vamos a tener, sería 80 más 70, sería 150. Para 180 nos están faltando 30. Ese ángulo vale 30. En este triángulo, 70 más 80 sería 150. Para 180 nos están faltando 30. De igual manera acá, 70 más 80 sería 150. Me están faltando 30 grados para 180. Entonces, vamos a mirar cuál de estos triángulos son triángulos congruentes. A ver, miramos acá. 80, 10, 30. 80, sabemos, ahí está. A ver acá. 30, 10, 70. Ángulo, lado, ángulo. 30, 10, 70. 30, 10, 70. 30, 10, 70. Es decir, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Es decir, este triángulo con este triángulo son triángulos congruentes. Ahí está. Estos dos triángulos son triángulos congruentes. Pregunta número 11. Calcule x más y sobre 2. Este triángulo con este triángulo son triángulos congruentes. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Miramos, alfa, puntito, teta. Alfa, puntito, teta. Es decir, este triángulo con este triángulo son triángulos congruentes. Con el caso
ángulo, lado, ángulo. Entonces, trabajamos acá. Vamos a hallar el valor de X. A ver, a teta se le opone ¿quién? 2X más 6. A teta se le opone ¿quién? 26. Es decir, 2X más 6 es igual a 26. De ahí vamos a tener 6 va a restar a 26, me queda 20. Mitad y mitad, X es igual a 10. Ahora vamos a hallar el valor de Y. Para hallar el valor de Y vamos a trabajar acá. A alfa se le opone ¿quién? 2Y más 5. A alfa se le opone ¿quién? 20. Entonces vamos a tener 2Y más 5 es igual a 25. Entonces ese 5 va a restar a 25, me queda 20. Simplificamos mitad y mitad, Y es igual a 10. Entonces me están pidiendo encontrar X más Y sobre 2. Ahí vamos a tener X más Y sobre 2, vendría a ser igual 10 más 10 sobre 2. Eso sería ¿cuánto? 10. Ahí está la respuesta. Pregunta número 12. Me piden calcular el valor de X. Este ángulo con este ángulo son ángulos iguales. Los ángulos opuestos por el vértice van a ser iguales. El triángulo ABO con el triángulo CDO son triángulos congruentes. Con el caso ángulo, lado, ángulo. ¿Ve? Ángulo, lado, ángulo. Alfa, rayita, teta. Alfa, rayita y teta. Entonces me piden encontrar el valor de X. A alfa se le opone ¿quién? 2X menos 1. Y a alfa se le opone ¿quién? 15. Es decir, 2X menos 1 es igual a 15. Ese menos 1 va a sumar a 15, sería 16. Sacamos mitad en ambos términos. X es igual a 8. Pregunta número 13. PQ es igual a 3X más 6. Y NS es igual a 15. Me piden calcular el valor de X. El triángulo PQR con el triángulo BNS son triángulos congruentes con el caso ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ahí está. A teta se le opone ¿quién? 3X más 6. Y a teta se le opone ¿quién? 15. Es decir, 3X más 6 es igual a 15. Ese número 6 va a restar a 15. Entonces voy a tener 3X es igual a 9. Simplificamos, sacamos tercia a ambos términos. X es igual a 3. Pregunta número 14. Si el perímetro del triángulo DEF es 84, calcule el lado mayor del triángulo DEF. El triángulo ABC con el triángulo DEF son triángulos congruentes con el caso ángulo, lado, ángulo. ¿Ve? Ángulo, lado, ángulo. Es decir, alfa, 7K, teta. Alfa, 7K, teta. Es decir, con la condición ángulo, lado, ángulo. Entonces, como son triángulos congruentes, si el perímetro del triángulo DEF vale 84,
el perímetro del triángulo ABC también sería 84. Entonces sería 5K más 7K más 9K es igual a 84. Reducimos términos en el primer miembro, entonces vamos a tener, sería 21K es igual a 84. Y de ahí vamos a tener que el valor de K vale ¿cuánto? 4. Si K vale 4, esto vendría a ser ¿cuánto? 36. Esto vendría a ser ¿cuánto? 28. 4 por 7, 28. Y 4 por 5 sería 20. Ahí está. Entonces, a teta se le opone ¿quién? 36. A teta se le opone ¿quién? 36. A alfa se le opone ¿quién? 20. A alfa se le opone ¿quién? 20. Y K vale 4, entonces sería 4 por 7 sería 28. Ahí está. Me piden calcule el lado mayor del triángulo DEF. ¿Quién es el lado mayor? Sería 36. La respuesta sería DE igual a 36. Aplicación cotidiana. Pregunta número 15. Se quiere construir dos jardines iguales, tal como se observa en el gráfico. ¿Qué valores debe tomar X e Y para que sean congruentes? Entonces, trabajamos acá. Si este ángulo vale teta, este ángulo de acá vendría a ser 90 menos teta. Si este ángulo vale 90 menos teta, entonces este ángulo vendría a ser teta. Ahí está. Entonces vamos a hallar el valor de X. A teta se le opone ¿quién? 3X. A teta se le opone ¿quién? 24. Es decir, 3X es igual a 24. Simplificamos tercia en ambos términos. Tercia de 3X sería un X. Tercia de 24 sería 8. X es igual a 8. Ahora vamos a hallar el valor de Y. En este triángulo rectángulo a 90 se le opone ¿quién? 5Y. En este triángulo rectángulo a 90 se le opone ¿quién? 130. Es decir, 5Y es igual a 130. Simplificamos. Quinta de 5Y sería un Y. Eso va a ser igual. Quinta de 130 sería 26. Ahí están los valores de X y el valor de ¿quién? De Y. Ya está resuelto la pregunta número 15. Aplicación cotidiana. Acá quedan dos problemas, el problema número 16 y el problema número 17, para que ustedes puedan resolver y queda como tarea para que ustedes puedan seguir reforzando más su conocimiento. Entonces, a estudiar se ha dicho, jóvenes.